Cómo el Mossad humilló al ayatolá, robando sus secretos más oscuros. La fotografía ardía en el cenicero. Los bordes se rizaban primero. Después el rostro de la mujer desapareció en cenizas grises que flotaban hacia el techo de la habitación sin ventanas. Eitan no apartó la vista hasta que la última esquina se consumió. 3 años de preparación. Un matrimonio falso. Una identidad que ahora debía olvidar tan completamente como si nunca hubiera existido. El teléfono satelital vibró 2 veces. Era la señal. Teherán sabía quién era. Y él todavía estaba dentro. Espera, antes de que comience la siguiente operación. Si esta misión ya te atrapó en las sombras, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Para seguir dentro del próximo secreto, traición o acto de justicia, suscríbete y únete a la agencia. Ojos abiertos. Volvamos a la misión. 48 horas antes, Eitan había sido Karim Hosseini, un comerciante de alfombras de Isfahán con una sonrisa fácil y manos que olían a té negro. Había vivido esa vida con tanta convicción que a veces se despertaba pensando en persa, soñando con calles que nunca había caminado, pero que conocía de memoria. El apartamento en el norte de Teherán era modesto pero respetable. 2 habitaciones, paredes color crema, un balcón que daba a una calle donde los niños jugaban fútbol hasta que caía la noche. Vecinos que lo saludaban. Una rutina que parecía real porque tenía que serlo. Pero todo era una construcción. Cada detalle había sido fabricado en una casa segura en los suburbios de Tel Aviv, donde un equipo de especialistas pasó meses creando documentos que resistirían cualquier verificación, memorizando cada calle de Isfahán, aprendiendo los dialectos regionales con una precisión que haría llorar a los académicos. El Mossad no dejaba nada al azar. Eitan lo sabía. Por eso había sobrevivido 6 operaciones en territorio hostil. Por eso confiaban en él para esto. La misión tenía un nombre en clave: Operación Purim. Era un guiño histórico, una referencia a la reina Esther que salvó a su pueblo desde dentro del palacio persa. Pero no había nada poético en lo que Eitan tenía que hacer. Su objetivo era simple y mortal: infiltrarse en el círculo interno del ayatolá, acceder a los archivos más clasificados del régimen iraní y extraer evidencia de su programa nuclear oculto. No bombas, no asesinatos, solo información. Pero en el mundo del espionaje, la información era el arma más letal de todas. El contacto había llegado 6 meses atrás, en un bazar de Teherán, donde el ruido de 1000 conversaciones creaba el silencio perfecto. Un hombre mayor, bigote gris, ojos que habían visto demasiado. Se llamaba Reza, aunque Eitan sabía que ese no era su nombre real. Trabajaba como archivista en el Ministerio de Inteligencia iraní, no por ideología, sino por venganza. Su hija había sido arrestada durante las protestas del 2009. Nunca regresó. El régimen le dijo que había muerto en un accidente automovilístico. Reza encontró su cuerpo en una fosa común 2 años después. «Puedo darte acceso», había susurrado Reza entre el aroma de especias y cuero curtido. «Pero solo una vez. Y si te descubren, yo nunca existí». Eitan había asentido. No había promesas en este trabajo, solo consecuencias. Durante meses, Reza había filtrado información fragmentada, horarios de seguridad, protocolos de acceso, la ubicación exacta de un archivo que el ayatolá mantenía en un búnker subterráneo, blindado no solo con acero y concreto, sino con la paranoia absoluta de un hombre que sabía que el mundo entero lo observaba. Ese archivo contenía algo que podía cambiar todo: documentos originales que probaban que Irán había continuado su programa de armas nucleares mucho después de firmar el acuerdo internacional. Planos, presupuestos, órdenes directas firmadas por el propio ayatolá. Era el santo grial de la inteligencia occidental. Y Eitan tenía 24 horas para robarlo. La casa segura estaba en el distrito de El Ayé, escondida entre mansiones de nueva construcción y embajadas extranjeras. Desde fuera parecía vacía, con cortinas siempre cerradas y un jardín descuidado. Pero dentro, en el sótano insonorizado,
Un equipo de 5 operativos del Mossad monitoreaba cada movimiento de Eitan a través de un micrófono tan pequeño que estaba cosido en el dobladillo de su camisa. Leora era la jefa de la operación. 38 años, cabello negro recogido en una cola de caballo tensa, ojos que no parpadeaban cuando tomaba decisiones que podían costar vidas. Había perdido a su hermano en un atentado suicida en Jerusalén 15 años atrás. Desde entonces, cada operación era personal, cada objetivo una promesa cumplida. «Eitan, tenemos un problema», dijo Leora en hebreo, su voz transmitida a través del auricular invisible en el oído de Eitan. Reza no ha confirmado el encuentro, debió hacerlo hace 3 horas. Eitan se quedó inmóvil en medio de su apartamento falso. El té se enfriaba en la mesa. Afuera los niños gritaban goles imaginarios. Todo parecía normal. Pero en este mundo, lo normal era la máscara que ocultaba el peligro. ¿Alternativas?, preguntó Eitan en voz baja, mirando hacia la ventana como si simplemente observaba la calle. Ninguna. Si Reza fue comprometido, la ventana se cerró. Tienes que abortar. Eitan cerró los ojos. 3 años. 3 años viviendo como otra persona, construyendo una vida que nunca sería suya, esperando este momento. No podía abortar, no cuando estaban tan cerca. «Dame 12 horas», dijo. «Eitan». 12 horas, Leora. Después, si no tengo confirmación, me extraen. Hubo un silencio. Eitan sabía que Leora estaba considerando las variables, calculando riesgos, pesando su vida contra la misión. Finalmente, suspiró. 12 horas. Pero si algo se siente mal, sales. ¿Entendido? Entendido. Pero Eitan ya sabía que no saldría. No sin el archivo. Esperó hasta el anochecer. Teherán se transformaba cuando caía la noche. Las calles se llenaban de jóvenes que desafiaban las reglas con música en sus coches y risas que sonaban a rebelión. La policía moral patrullaba, pero incluso ellos sabían que no podían controlar todo. La ciudad tenía grietas, y en esas grietas la gente vivía. Eitan caminó hacia el sur, hacia el barrio de Narmak. Era un distrito de clase trabajadora, denso y ruidoso, donde un hombre podía desaparecer entre las multitudes. El punto de encuentro alternativo estaba en un café que Reza había mencionado una vez, casi de pasada. Si alguna vez no puedo llegar, busca al hombre que lee poesía de Rumi en el café Golestán. Él sabrá cómo encontrarme. El café era pequeño, paredes cubiertas de fotografías antiguas de Teherán antes de la revolución. El aire olía a cardamomo y tabaco de pipa de agua. Eitan entró, pidió un té negro y se sentó en una esquina. Esperó. 15 minutos después, un hombre entró. 60 años, quizás más. Llevaba un libro con páginas gastadas. Se sentó 2 mesas más allá y comenzó a leer en voz baja. Eitan reconoció los versos. «No te aflijas. Todo lo que pierdes regresa de otra forma». Eitan se levantó, llevó su té y se sentó frente al hombre. «Disculpe, ¿es ese el Masnavi?» El hombre levantó la vista. Sus ojos eran grises, como nubes de tormenta. «Sí. ¿Lo conoces? Mi padre lo leía cada noche». El hombre asintió lentamente. «Tu padre tenía buen gusto. ¿Todavía vive?» «No. Murió hace 3 años. Era el código». El hombre cerró el libro. «Reza está muerto», dijo en voz baja, sin emoción. Lo encontraron esta mañana en su oficina. Aparentemente un ataque al corazón. Eitan sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero no mostró nada. Años de entrenamiento lo mantenían inmóvil. La máscara perfecta de un comerciante de alfombras, escuchando malas noticias sobre un conocido. «Lo siento», dijo Eitan. «Era un buen hombre. Sí. Pero antes de morir, dejó algo para ti». El hombre deslizó un pequeño sobre bajo la mesa. Dijo que cuando llegara el momento, sabrías qué hacer. Eitan tomó el sobre sin mirarlo. «¿Quién eres tú?» «Un amigo de un amigo. Eso es todo lo que necesitas saber». El hombre se levantó, dejó dinero en la mesa y salió sin mirar atrás. Eitan esperó 5 minutos antes de salir. Caminó durante 1 hora, doblando esquinas al azar, entrando y saliendo de tiendas, asegurándose de que nadie lo seguía. Cuando estuvo seguro, abrió el sobre en un callejón oscuro. Dentro había una tarjeta de identificación, no la de Reza, sino otra, un técnico de mantenimiento del Ministerio de Defensa. Incluía un código QR y una nota escrita a mano. Entrada de servicio.
23:00. Solo esta noche. Era la oportunidad. Una sola oportunidad. Eitan volvió a su apartamento. El equipo en la casa segura había escuchado todo. «Es una trampa», dijo Abby, el analista de señales. Reza muere y mágicamente aparece un reemplazo con acceso perfecto. No tiene sentido. «A menos que Reza supiera que lo habían comprometido», respondió Leora. «A menos que este fuera su plan de respaldo. O a menos que el régimen esté jugando con nosotros», agregó Tal, el especialista en contrainteligencia. Podrían estar esperando a que Eitan se presente para arrestarlo. Tendrían pruebas irrefutables de espionaje israelí. Leora miró la pantalla que mostraba la transmisión en vivo desde el micrófono de Eitan. Él estaba sentado en silencio, mirando la tarjeta de identificación bajo la luz de una lámpara. «Eitan», dijo Leora, «tu llamada». Eitan no respondió inmediatamente. Pensó en Reza, en su hija, cuyo nombre nunca conoció, pero cuya muerte había iniciado todo esto. Pensó en las miles de personas que vivían bajo el régimen, atrapadas entre el miedo y la esperanza. Pensó en el archivo, en los secretos que podían cambiar el equilibrio de poder en Medio Oriente. «Voy», dijo finalmente. Eitan. Dijiste que era mi llamada, Leora. Esta es mi llamada. Voy. Hubo un largo silencio en la línea. Eitan sabía que Leora estaba luchando con la decisión. Como jefa de operación, podía ordenarle que abortara. Pero también sabía que Eitan tenía razón. Esta era su mejor oportunidad. Quizás la única. «Está bien», dijo Leora finalmente, «pero con condiciones. Llevas el rastreador. Si algo sale mal, el equipo de extracción tiene luz verde para entrar. Y si te arrestan, negamos cualquier conexión. ¿Entiendes lo que eso significa?» Eitan entendía. Significaba que si lo capturaban, Israel diría que nunca había oído hablar de él. Significaba torturas en Evin Prison, un juicio público, una ejecución televisada. Significaba convertirse en un fantasma que nunca existió. «Entiendo», dijo Eitan. «Que Dios te proteja», murmuró Leora, y cortó la comunicación. Eitan se preparó. Se quitó la ropa de Karim Hosseini y se vistió como un técnico de mantenimiento, pantalones azules gastados, camisa gris, una identificación falsa colgando de su cuello. Guardó las herramientas que necesitaría, un pequeño dispositivo USB encriptado, guantes de látex, una cámara del tamaño de un botón, todo escondido en los bolsillos forrados de un chaleco de trabajo común. A las 22:30 salió del apartamento por última vez. No miró atrás. Los agentes entrenados nunca miraban atrás. El Ministerio de Defensa estaba en el centro de Teherán, un edificio gris de 7 pisos rodeado de vallas y guardias armados. Pero como todo en Irán, tenía sus puntos ciegos. La entrada de servicio estaba en la parte trasera, donde los camiones de basura y los vehículos de mantenimiento entraban y salían sin mucha ceremonia. Reza había mapeado cada detalle durante años. Eitan llegó a las 23 horas exactamente. 2 guardias aburridos revisaron su identificación. El código QR escaneó correctamente. Uno de ellos le hizo señas para que pasara sin decir palabra. Dentro, los pasillos estaban desiertos. La iluminación fluorescente parpadeaba con ese zumbido eléctrico que todos los edificios gubernamentales parecían compartir. Eitan caminó con propósito, como si supiera exactamente a dónde iba, porque eso era lo que hacían los técnicos de mantenimiento. No dudaban, no miraban alrededor con nerviosismo. Simplemente iban de punto A a punto B, invisible en su mediocridad. El búnker estaba 3 niveles bajo tierra. Eitan tomó las escaleras de servicio, evitando los ascensores donde las cámaras eran más difíciles de evitar. Cada piso que descendía hacía que el aire se volviera más frío, más denso. Las paredes pasaban de yeso pintado a concreto desnudo reforzado con acero. En el tercer nivel subterráneo había una puerta, acero macizo con un escáner biométrico y un teclado numérico. Aquí era donde la información de Reza terminaba. No tenía el código,
No tenía las huellas dactilares autorizadas, pero tenía algo mejor. Durante 6 meses, Reza había filmado discretamente cada vez que su supervisor usaba el teclado. Había tardado 54 intentos antes de capturar el ángulo perfecto. Los analistas del Mossad habían reconstruido el código desde los movimientos de los dedos. 8 dígitos. Eitan los ingresó con manos que no temblaban. La puerta se abrió con un silbido hidráulico. Dentro, el búnker era más pequeño de lo que Eitan esperaba. Una habitación de quizás 20 metros cuadrados, sin ventanas, sin decoración, solo filas de archivadores metálicos y una mesa de acero con una lámpara de escritorio. El aire olía a papel viejo y metal oxidado. Eitan sacó la cámara del botón y la colocó en el borde de la mesa, apuntando hacia la entrada. Si alguien venía, tendría un segundo de advertencia. Después se puso los guantes y comenzó a buscar. Los archivadores estaban etiquetados en farsi: presupuestos, personal, logística. Nada que pareciera particularmente secreto, pero Reza había sido específico. Busca el cajón que no está etiquetado. Siempre esconden lo más valioso en lo más ordinario. Eitan encontró el cajón sin etiqueta en el tercer archivador. Estaba cerrado, pero el Mossad le había enseñado a abrir cerraduras cuando tenía 18 años. Le tomó 45 segundos. Dentro había una sola carpeta de Manila, gruesa, pesada, sellada con cinta adhesiva oficial. Eitan la abrió. Los documentos eran exactamente lo que Reza había prometido: planos de centrífugas avanzadas, memorandos internos que discutían la adquisición clandestina de uranio enriquecido, presupuestos que mostraban millones de dólares canalizados a programas que oficialmente no existían. Y en la última página, una orden firmada por el propio ayatolá, fechada 6 meses después del Acuerdo Nuclear Internacional, ordenando la continuación del programa. Era dinamita política, prueba irrefutable que desacreditaría al régimen ante el mundo entero. Eitan fotografió cada página con el dispositivo USB. 3 minutos, 254 páginas, cada imagen encriptada al instante y transmitida vía satélite a Tel Aviv. Estaba guardando la carpeta cuando escuchó las voces. Hombres, varios, acercándose por el pasillo. Eitan apagó la lámpara de escritorio, cerró el archivador, guardó el USB. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podían escucharlo desde fuera. Las voces se detuvieron frente a la puerta. Dijo que vio a alguien bajar aquí. Probablemente otro técnico. Ya sabes cómo son, siempre trabajando tarde. No, dijo que era alguien que no reconoció. Una pausa. Eitan escuchó el sonido de llaves. No había salida. El búnker tenía una sola puerta. Si entraban, lo encontrarían. Y si lo encontraban, todo terminaba. Eitan miró alrededor desesperadamente. No había dónde esconderse. Los archivadores eran sólidos, sin espacio debajo o detrás. La mesa era transparente de vidrio templado. Las paredes eran lisas, sin armarios, sin conductos de ventilación. Las llaves tintinearon en la cerradura. Entonces Eitan vio la lámpara. Una lámpara industrial de techo, suspendida por cadenas a 3 metros de altura. El techo era de paneles acústicos, falsos, con espacio encima. No pensó, solo actuó. Saltó sobre la mesa, después sobre el archivador más alto. Alcanzó las cadenas de la lámpara y se impulsó hacia arriba con fuerza desesperada. Sus dedos encontraron el borde de un panel del techo. Lo empujó hacia un lado y se deslizó en el espacio oscuro, justo cuando la puerta se abría. Desde arriba, a través de la rendija que había dejado el panel desplazado, Eitan observó. 3 hombres entraron, 2 guardias de seguridad y un oficial con uniforme de la Guardia Revolucionaria. El oficial tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda y ojos que no mostraban ninguna compasión. «Revisen todo», ordenó el oficial. Los guardias comenzaron a abrir archivadores, revisando carpetas con rapidez militar. Eitan contuvo la respiración. Si notaban que la carpeta había sido movida, si veían una huella digital en el metal, si simplemente decidían mirar hacia arriba. «Nada aquí, comandante», dijo uno de los guardias después de 5 minutos que parecieron horas. El oficial miró alrededor del búnker con desconfianza. «Alguien entró esta noche. Lo sé».
Quizás fue una falsa alarma. O quizás todavía está aquí. El oficial sacó su pistola. Comenzó a caminar alrededor del búnker, mirando detrás de los archivadores, debajo de la mesa. Se detuvo directamente debajo de Ethan. Ethan no respiraba, no parpadeaba, no existía. El oficial levantó lentamente la vista hacia el techo. Sus ojos se encontraron con los de Ethan. Por un segundo que duró una eternidad, se miraron a través de la rendija oscura. Entonces el teléfono del oficial sonó. Un tono estridente que rompió el silencio como un disparo. El oficial bajó la vista, molesto. Respondió. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Su expresión cambió. Entendido. Vamos en camino. Colgó y se volvió hacia los guardias. Alerta en la embajada americana. Nos necesitan ahora. Cierren esto y vamos. Los guardias asintieron. Salieron rápidamente, cerrando la puerta con llave detrás de ellos. Ethan esperó en la oscuridad durante 10 minutos completos antes de moverse. Cuando finalmente bajó, sus piernas temblaban tan fuerte que casi cae. Se apoyó contra la pared, respirando profundamente, tratando de calmar su corazón. La transmisión en su oído había estado en silencio todo ese tiempo. Pero ahora Leora habló, su voz tensa. Ethan, tenemos un problema. El equipo de extracción acaba de informar actividad inusual cerca de tu apartamento. Creemos que están haciendo una redada. ¿Cuándo? Ahora. Ethan maldijo en voz baja. Su cobertura había sido quemada. Quizás Reza había hablado antes de morir. Quizás el régimen había estado jugando con ellos todo el tiempo, dejándolo penetrar solo para poder rastrearlo de regreso a la red más grande. Necesito una exfiltración, dijo Ethan. Ya está en movimiento. Punto de encuentro Delta 3. Tienes 40 minutos. Entendido. Ethan salió del búnker. Los pasillos seguían vacíos, pero ahora sentía ojos invisibles en cada cámara, cada sombra. Caminó rápido, pero no corrió. Corriendo llamaría la atención. Caminando, era solo otro técnico terminando un turno nocturno. Llegó a la entrada de servicio. Los mismos guardias estaban allí, pero ahora miraban sus teléfonos con expresiones preocupadas. Algo grande estaba pasando. La distracción en la embajada americana, probablemente. El Mossad había orquestado alertas falsas antes. Una llamada anónima sobre una bomba, suficiente para distraer recursos en el momento exacto. Buenas noches, dijo Ethan a los guardias mientras pasaba. Uno de ellos apenas levantó la vista. El otro ni siquiera eso. Ethan salió de la noche de Teherán. El aire era fresco, casi frío. Las calles brillaban con lluvia reciente. A 2 cuadras de distancia, escuchó sirenas. Comenzó a caminar hacia el sur, hacia el punto de encuentro. Pero sabía que no sería tan simple. Nunca lo era. A mitad de camino, vio el primer control de carretera. Policía y guardia revolucionaria, revisando documentos, buscando a alguien, buscándolo a él. Ethan dio la vuelta, tomando un callejón lateral. Pero había más controles. La ciudad se estaba cerrando como una trampa. Leora, tengo múltiples puntos de control entre mi posición y Delta 3. No puedo llegar. Espera. Una pausa. Ethan escuchó voces urgentes en farsi en el fondo. Después Leora de vuelta. Nuevo plan. Hay un mercado nocturno en la zona de Tahrish. Multitudes, confusión. Puedes perderte allí hasta que pasemos a recogerte. ¿Qué tan lejos? 2 kilómetros al norte. Pero Ethan, tienes que moverte rápido. Están rastreando todas las cámaras de la ciudad. Ethan corrió. Ya no importaba la discreción. Corrió por callejones, saltando sobre basura, deslizándose entre coches estacionados. Su respiración era áspera, sus pulmones ardían, pero no se detuvo. Detrás de él, escuchó gritos. Alguien lo había visto. Las sirenas se multiplicaron, luces azules y rojas reflejándose en las ventanas. Ethan dobló una esquina y chocó directamente con un hombre. Ambos cayeron al suelo. El hombre era mayor. Llevaba una caja de verduras que se desparramó por todas partes. «Perdón», gritó Ethan en farsi, ayudando al hombre a levantarse. Pero el hombre lo miraba con ojos que reconocían algo. «Tú, te he visto antes, en el bazar». «No sé de qué hablas», dijo Ethan, tratando de irse. El hombre lo agarró del brazo con fuerza sorprendente. «Escucha, Reza me dijo que si algo le pasaba, debía ayudarte.
Hay una puerta 3 edificios más adelante, azul, con una ventana rota. Entra, cruza el patio. Hay un túnel que lleva a la estación de metro. Puedes perderte allí. Eitan miró al hombre a los ojos. ¿Por qué me ayudas? Porque Reza era mi hermano, y porque algunos de nosotros todavía recordamos cuando este país era libre. El hombre soltó su brazo y comenzó a recoger sus verduras como si nada hubiera pasado. Eitan encontró la puerta azul. Estaba entreabierta. Dentro, el edificio estaba abandonado, paredes cubiertas de grafiti, el suelo lleno de escombros. Cruzó el patio donde las malas hierbas crecían entre ladrillos rotos. Al fondo, medio oculta por una lámina de metal oxidado, estaba la entrada al túnel. Eitan descendió a la oscuridad. El túnel era estrecho, las paredes húmedas. Olía a moho y aguas residuales. Pero después de 50 metros, se ensanchaba y se conectaba con los túneles de servicio del metro. Podía escuchar el rumor distante de trenes. Leora, estoy en el sistema de metro. ¿Dónde me recogen? Estación de Meydan Evanak, salida norte. Hay un autobús de turistas que partirá en 15 minutos. Es nuestro. ¿Un autobús de turistas? Creemos en esconderse a plena vista. Eitan siguió las señales hacia Banak. Las estaciones de metro de Teherán eran modernas, limpias, llenas de gente incluso a esa hora. Se mezcló con la multitud, un hombre más entre miles, invisible en su normalidad. Pero cuando llegó a Banak, vio los uniformes. Guardia revolucionaria, revisando documentos en cada salida. Eitan se detuvo en las sombras de un pilar. Tenía que pensar. El autobús estaría afuera, esperando. Pero no podría llegar sin pasar por los guardias. Y si revisaban su identificación con demasiado cuidado, si hacían una llamada al Ministerio de Defensa, si alguien notaba que la identificación del técnico de mantenimiento estaba reportada como robada. Entonces lo vio. Un grupo de estudiantes universitarios, quizás 20 de ellos, riendo y empujándose unos a otros mientras salían. Jóvenes, despreocupados, llenos de esa energía que la juventud nunca perdía incluso bajo dictadura. Eitan se movió rápido. Se unió al grupo desde atrás, riendo como si entendiera el chiste, metiéndose en el centro del grupo. Los estudiantes lo miraron confundidos, pero no dijeron nada. Era Irán. Nadie hacía preguntas. El grupo pasó por los guardias. Uno de ellos los miró, pero vio solo lo que esperaba ver. Estudiantes siendo estudiantes. Afuera, Eitan se separó del grupo con un «Gracias, muchachos», casual. Nadie respondió. Ya lo habían olvidado. El autobús de turistas estaba estacionado a una cuadra de distancia, blanco con letras verdes que decían «Tours del patrimonio persa». Turistas alemanes, mayormente, con cámaras colgando de sus cuellos y mapas en sus manos. El conductor era un hombre corpulento con una barba espesa. Cuando Eitan se acercó, el conductor lo miró una vez y asintió casi imperceptiblemente. ¿Tienes tu boleto?, preguntó en inglés con acento persa. Eitan mostró su pasaporte, no el de Karim Hosseini, sino uno nuevo que alguien había deslizado en su bolsillo sin que se diera cuenta. Ciudadano alemán. Hermann Müller, profesor de historia. El conductor selló el pasaporte y le hizo señas para que subiera. Dentro del autobús, los turistas hablaban en alemán sobre los sitios que habían visto ese día. Persépolis, Isfahán, las mezquitas que brillaban como joyas bajo el sol. Eitan se sentó en la parte trasera, entre un matrimonio de ancianos que se quedaron dormidos antes de que el autobús se moviera. Cuando el autobús salió de Teherán, Eitan finalmente permitió que sus músculos se relajaran. Pero no durmió. Los agentes entrenados nunca dormían en territorio hostil. El viaje hasta la frontera turca tomó 18 horas. Cruzaron montañas donde la nieve todavía se aferraba a los picos. Pasaron por pueblos donde los niños saludaban a los autobuses de turistas con esperanza de caramelos. Atravesaron controles de carretera donde los guardias revisaban documentos con aburrimiento mecánico. En cada control, Eitan sostenía su respiración.
pero el pasaporte alemán era perfecto. Y el conductor, quienquiera que fuera, parecía conocer a todos los guardias por nombre. Dinero cambiaba de manos discretamente. Favores se recordaban. Así era como funcionaba el mundo real. Cruzaron la frontera al amanecer del segundo día. Turquía del otro lado era como despertar de una pesadilla. El aire olía diferente. Las caras de la gente se veían diferentes, menos agobiadas por el peso de vivir bajo vigilancia constante. El autobús se detuvo en una estación de servicio. Los turistas bajaron para estirar las piernas, comprar café, hacer llamadas a casa. Eitan bajó también, pero no fue a la estación de servicio. Caminó hacia la parte trasera del estacionamiento, donde un sedán gris estaba estacionado con las luces apagadas. La puerta trasera se abrió. Leora estaba dentro. «Sube», dijo. Eitan subió. El coche arrancó antes de que cerrara la puerta. Leora lo miró. Su rostro era una mezcla de alivio y agotamiento. «Casi te perdemos». «Casi», estuvo de acuerdo Eitan. «¿Lo conseguiste?» Eitan sacó el USB de su bolsillo y se lo entregó. Todo. 254 páginas, suficiente para enterrarlos. Leora sostuvo el pequeño dispositivo como si fuera el objeto más precioso del mundo, que lo era. «Bien hecho», dijo en voz baja. Después miró por la ventana, hacia las montañas que se alzaban en la distancia. «Reza está muerto. El hombre del café también. Los encontraron esta mañana. Ambos suicidios». Eitan cerró los ojos. Había sabido que esto pasaría. Siempre pasaba. Los que ayudaban, los que arriesgaban todo por la esperanza de un mundo mejor, eran los primeros en morir. «Sus sacrificios no serán en vano», dijo Leora. Pero Eitan sabía que esa era la mentira que todos se decían. La verdad era más dura. La gente moría. Las operaciones tenían éxito o fracasaban. Y el mundo seguía girando, indiferente al costo. El coche los llevó hacia el oeste, hacia Estambul, donde un avión esperaba para llevarlos de regreso a Israel. Eitan durmió durante la mayor parte del viaje, el sueño profundo y sin sueños de un hombre que había sobrevivido a algo que no debería haber sobrevivido. Cuando despertó, estaban aterrizando en Tel Aviv. El sol de la tarde hacía que el Mediterráneo brillara como oro líquido. Casa. Aunque Eitan ya no estaba seguro de qué significaba esa palabra. En la base del Mossad, los analistas ya estaban trabajando en los documentos robados. Cada página siendo verificada, autenticada, traducida. El impacto sería masivo, pero tomaría tiempo. El espionaje era como la guerra. Victorias medidas en centímetros, no en kilómetros. El jefe, un hombre al que todos llamaban simplemente Memuné, el director, convocó a Eitan a su oficina. Era un hombre de 60 años con cabello plateado y ojos que habían visto demasiadas operaciones, demasiadas pérdidas. «Te debo una disculpa», dijo el Memuné, sin rodeos. «Pensé que Reza había sido comprometido. Te iba a ordenar que abortes, pero Leora me convenció de darte tu oportunidad». «No era su decisión», dijo Eitan. «Era mía». «No, en última instancia todo es mi decisión. Y si hubieras muerto, habría sido mi culpa. Pero no morí». «No, pero Reza sí, y su contacto. 2 hombres buenos que arriesgaron todo». Eitan asintió. No había nada que decir a eso. «Los documentos son auténticos», continuó el Memuné. «Ya hemos compartido copias con agencias aliadas. Washington, Londres, París. Están verificando independientemente, pero todos están de acuerdo. Esto cambia todo. El ayatolá ha estado mintiendo desde el principio». «¿Y ahora?» «Ahora viene la parte política. Revelaciones, presión internacional, quizás nuevas sanciones, quizás algo más». El Memuné hizo una pausa. «Pero para ti, Eitan, esto termina aquí. Estás quemado. Tu rostro está en cada base de datos iraní. No puedes volver». Eitan lo sabía. Había sabido que esta sería su última operación en Irán desde el momento en que aceptó. 3 años de su vida, convertidos en polvo, como la fotografía en el cenicero. «Necesito preguntarte algo», dijo el Memuné. «En el búnker, cuando el oficial te vio,
¿Crees que realmente te vio? ¿O solo vio lo que quería ver? Eitan pensó en ese momento. Los ojos del oficial encontrándose con los suyos a través de la rendija oscura. El segundo de reconocimiento. Después, el teléfono sonando. No lo sé, dijo Eitan honestamente. Quizás me vio. Quizás decidió no verme. Quizás simplemente tuvo suerte con esa llamada. O quizás, dijo el Memune lentamente, hay alguien más dentro. Alguien lo suficientemente alto como para hacer ese teléfono sonar en el momento exacto. Eitan sintió un escalofrío. ¿Un activo nuestro? No puedo confirmarlo ni negarlo, pero si lo hubiera, sería el secreto más profundo que tenemos, y tú nunca sabrías su nombre. Era la naturaleza del trabajo, secretos dentro de secretos, operaciones dentro de operaciones. Nadie veía el panorama completo, ni siquiera el Memune. Tómate un mes, dijo el director. Descansa. Vuelve a ser Eitan Katz en lugar de Karim Hosseini. Después hablaremos de tu próxima asignación. Eitan se levantó para irse. Eitan, lo llamó el Memune. Lo que hiciste ahí dentro fue extraordinario, pero también fue increíblemente imprudente. Tuviste suerte. La próxima vez, quizás no la tengas. Lo sé. ¿Lo harías de nuevo? Eitan pensó en Reza, en su hija, cuyo cuerpo había encontrado en una fosa común, en el hombre del café que lo había ayudado, porque algunos todavía recordaban cuando Irán era libre, en los miles de personas que vivían bajo el régimen, atrapadas entre el miedo y la esperanza. Sí, dijo Eitan, lo haría de nuevo. El Memune asintió. Por eso eres uno de los nuestros. 3 meses después, las revelaciones golpearon como un terremoto. Documentos publicados, evidencia irrefutable. El ayatolá había mentido. Irán había continuado su programa nuclear en secreto, violando todos los acuerdos internacionales. La respuesta fue rápida y brutal. Nuevas sanciones, congelación de activos, aislamiento diplomático. El régimen iraní se tambaleó bajo el peso de su propia traición expuesta. Pero en Teherán, las calles se llenaron de protestas, no contra Occidente, sino contra el régimen. Estudiantes, trabajadores, madres que habían perdido hijos en prisiones secretas. Todos salieron, gritando por cambio, por verdad, por libertad. La Guardia Revolucionaria respondió con violencia, gases lacrimógenos, balas de goma, arrestos masivos. Pero esta vez el mundo estaba mirando. Las cámaras estaban grabando. Y ninguna cantidad de propaganda podía borrar la verdad que el Mossad había revelado. En Tel Aviv, Eitan observaba las noticias desde su apartamento. Las protestas se extendían. Tabriz, Shiraz, Mashhad, todo el país ardía con rabia justificada. Leora lo llamó. ¿Lo estás viendo? Sí. Esto es lo que Reza quería, lo que su hija habría querido. Lo sé. ¿Te sientes bien con eso? Eitan pensó en la pregunta. ¿Se sentía bien? 2 hombres habían muerto. Docenas más probablemente serían arrestados en las purgas que sin duda vendrían. El régimen estaba herido pero no muerto, y el precio de esa herida había sido pagado en sangre iraní. No lo sé, dijo finalmente, pero era necesario. Sí, estuvo de acuerdo Leora. Lo era. Colgó. Eitan se quedó mirando por la ventana. Afuera, Tel Aviv brillaba con vida nocturna. Cafés llenos de gente riendo, parejas caminando de la mano, niños persiguiendo palomas en el parque. Vida normal, vida que solo existía porque hombres y mujeres en las sombras hacían el trabajo que nadie más quería hacer. Su teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido. Solo 2 palabras en farsi. Gracias, hermano. Eitan miró el mensaje durante largo rato. No sabía quién lo había enviado. El hombre del café estaba muerto. Reza estaba muerto. Quizás era alguien más de la red. Quizás era el activo fantasma que había hecho sonar el teléfono del oficial en el momento exacto. Quizás era simplemente alguien que había visto las noticias y quería que supiera qué importaba. Borró el mensaje. Los agentes entrenados no guardaban evidencia. Pero esa noche,
por primera vez en 3 años. Eitan durmió sin soñar con calles de Teherán que nunca había caminado, pero que conocía de memoria. Durmió sin ser Karim Hosseini. Durmió siendo simplemente Eitan Katz, un hombre que había hecho lo que tenía que hacer. Y en algún lugar de Teherán, en las sombras entre las protestas y la represión, un archivo ardía. No el archivo original. Ese estaba seguro en múltiples servidores encriptados alrededor del mundo, sino una copia, siendo destruida por alguien que sabía que su tiempo se acababa. El fuego consumió las páginas una por una. Planos de centrífugas, presupuestos secretos, la firma del ayatolá, todo se convirtió en ceniza. Pero la verdad ya estaba libre. Y como había escrito Rumi, el poeta cuyas palabras habían sido la contraseña en un café oscuro, la herida es el lugar por donde entra la luz. El régimen iraní había sido herido, y a través de esa herida, la luz estaba entrando. 5 años después, Eitan estaba en Jerusalén, caminando por el mercado de Mahané Yehuda. El sol de la tarde hacía que las especias brillaran en los puestos. El aroma de pan fresco se mezclaba con el de flores y café turco. Una mujer lo detuvo, joven, quizás 25 años, con ojos que reconocían algo en él. «Disculpe», dijo en hebreo, con un acento persa inconfundible. «¿Es usted Eitan Katz?» Eitan se puso tenso automáticamente, pero algo en la voz de la mujer lo hizo detenerse. «¿Quién pregunta?» «Mi nombre es Shira, pero antes era Yasmín, de Teherán». Eitan la miró más de cerca. Vio en sus ojos el tipo de dolor que solo viene de haber visto demasiado joven. «¿Cómo me conoces?» «Porque mi padre era Reza, y antes de morir me dijo que si alguna vez llegaba a Israel, buscara a un hombre llamado Eitan. Me dijo que usted completó su misión, que no murió en vano». El mundo pareció detenerse. El ruido del mercado se desvaneció. Eitan solo podía mirar a esta joven, que llevaba en sus ojos el legado de un hombre que había arriesgado todo por un futuro que nunca vería. «Tu padre», dijo Eitan lentamente, «fue uno de los hombres más valientes que he conocido». Lágrimas llenaron los ojos de Shira, pero no cayeron. Él habría estado orgulloso de saber eso. Habría estado orgulloso de saber que ayudó a cambiar algo. «¿Cambiaste tu nombre?» «Cuando llegué a Israel hace 3 años. Quería empezar de nuevo. Pero nunca olvidaré quién era, ni lo que mi padre hizo». Eitan asintió. «¿Qué haces ahora?» «Estudio medicina. Quiero ayudar a la gente, como mi padre quería ayudar a su país». Él habría estado orgulloso. Shira sonrió. Una sonrisa triste pero real. «Hay algo que necesitas saber. Mi padre dejó una carta para mí, para abrirla solo si lograba llegar a Israel. En ella, escribió sobre usted, sobre la misión. Dijo que sabía que probablemente moriría, pero que valía la pena, porque algunos secretos necesitan salir a la luz, sin importar el costo». Sacó un sobre de su bolso. «Esto es para usted. Me pidió que se lo entregara si alguna vez nos encontrábamos». Eitan tomó el sobre con manos que casi temblaban. Lo abrió lentamente. Dentro había una sola fotografía. Una familia. Padre, madre, 2 hijas. Riendo en un parque, con las montañas de Irán al fondo. La felicidad capturada en un momento, antes de que todo cambiara. En la parte de atrás, escrito en farsi con la caligrafía cuidadosa de Reza: «Hermano mío en las sombras. Esta fue mi familia. Esta fue mi razón. Esta fue mi esperanza. Que nunca olvidemos por qué hacemos lo que hacemos. R». Eitan ni una fotografía durante largo rato. Después la guardó en su billetera, junto a una vieja fotografía borrosa de su propio padre, un hombre que había peleado en guerras que Eitan apenas recordaba.
Gracias por traerme esto, dijo a Shira. Gracias por completar su misión, respondió ella. Se miraron por un momento, dos personas conectadas por un hombre muerto y una operación que había cambiado el curso de la historia. ¿Sabes?, dijo Shira, después de que salieron las revelaciones, mi madre me dijo algo. Dijo que mi padre siempre creyó que la verdad era más poderosa que cualquier arma, que la mentira solo podía sobrevivir en la oscuridad, y que traer luz a esa oscuridad era el trabajo más importante que alguien podía hacer. Tu madre tenía razón, dijo Eitan. Murió 2 años después, el cáncer. Pero antes de morir me hizo prometer que saldría de Irán, que viviría la vida que mi hermana nunca pudo vivir, que encontraría la luz que mi padre había ayudado a crear. Y aquí estás. Y aquí estoy. Shira miró su reloj. Tengo que irme. Clase en 1 hora. Pero me alegro de haberlo encontrado. Me alegro de poder agradecerle en persona. Yo también me alegro, dijo Eitan. Ella se alejó entre la multitud del mercado. Eitan la observó irse. Esta joven que llevaba el peso de tanto dolor, pero también la esperanza de un futuro diferente. Pensó en el Memuné, en su pregunta de hace 5 años. ¿Lo haría de nuevo? Ahora tenía su respuesta. No solo sí, sino que era necesario. Porque cada operación, cada riesgo, cada sacrificio, era por personas como Shira, por futuros que aún no existían, pero que podían existir si alguien tenía el coraje de hacer el trabajo difícil en las sombras. Eitan volvió a caminar por el mercado. El sol comenzaba a ponerse, pintando Jerusalén de oro y ámbar. Compró flores para llevar a casa, tomates frescos, pan, las cosas simples y hermosas de la vida ordinaria, que solo existían porque otros hacían el trabajo extraordinario que nadie veía. Esa noche, en su apartamento, Eitan sacó la fotografía de Reza y su familia. La puso en su escritorio, junto a otras fotografías. Su padre, sus compañeros caídos, los rostros de las personas que habían dado todo. No era un altar, era un recordatorio de que cada operación tenía un costo humano, de que detrás de cada informe clasificado había personas reales con vidas reales y sueños reales, y de que valía la pena, porque algunas verdades necesitaban salir a la luz, sin importar el precio. Su teléfono sonó. Leora. ¿Ocupado?, preguntó ella. No. Bien, porque tenemos algo nuevo, algo grande. Eitan sintió la familiar descarga de adrenalina. ¿De qué se trata? No puedo decir por teléfono. Ven mañana, 08, trae tu pasaporte. ¿A dónde voy? Ya lo descubrirás. Colgó. Eitan miró la fotografía de Reza una vez más. Después la guardó en un cajón seguro. Los agentes no dejaban evidencia visible, pero en su corazón la llevaba, como llevaba todas las operaciones, todos los sacrificios, todos los secretos que había guardado durante años en las sombras. Porque eso era lo que hacían los fantasmas del Mossad. Cargaban con el peso que otros no podían cargar. Hacían el trabajo que otros no podían hacer. Y vivían con las consecuencias que otros nunca conocerían. Era un deber silencioso, una guerra invisible, una promesa que se renovaba cada día al despertar. Lealtad, deber, silencio, verdad. Estas eran las palabras que lo guiaban, las mismas palabras que habían guiado a Reza cuando tomó la decisión que terminaría su vida, pero salvaría innumerables otras. Y mientras Eitan se preparaba para dormir, con la ciudad de Jerusalén brillando afuera de su ventana, supo que cuando el sol saliera nuevamente, habría otra misión, otro secreto que robar, otra verdad que revelar, porque el trabajo nunca terminaba. Las sombras siempre necesitaban a alguien dispuesto a caminar en ellas. Eitan Katz, el fantasma que había sido Karim Hosseini, el agente que había robado los secretos más oscuros del ayatolá, estaba listo. Siempre estaba listo.
En algún lugar de Teherán, las protestas continuaban, más silenciosas ahora, pero no menos persistentes. La Guardia Revolucionaria patrullaba las calles. El régimen se aferraba al poder con manos desesperadas. Pero la semilla había sido plantada. La verdad había salido a la luz. Y como cualquier jardinero sabe, una vez plantada, una semilla crecerá, sin importar cuánto intenten detenerla. El ayatolá había sido humillado, sus secretos expuestos, su mentira revelada ante el mundo. Y todo había comenzado con un hombre en las sombras, un archivo en un búnker y una fotografía ardiendo en un cenicero. La historia se repetiría, porque siempre había secretos que necesitaban salir a la luz, siempre había tiranos que necesitaban ser expuestos, siempre había personas dispuestas a arriesgar todo por la verdad. Y mientras el Mossad existiera, mientras hubiera hombres y mujeres como Eitan y Reza dispuestos a caminar en las sombras, la luz siempre encontraría una forma de entrar, porque esa era la promesa, esa era la misión, ese era el código, y el código nunca se rompía, nunca.